Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de textos argumentativos periodísticos. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como hemos podido ver en otros videos, uno de los modos discursivos característicos dentro de el universo de la comunicación es la argumentación. Por lo tanto, dentro del mismo universo de la comunicación tenemos distintos tipos de textos argumentativos. Pero antes de adentrarnos a estos tipos de textos argumentativos, retomemos un poco precisamente qué son los textos argumentativos, cuál es el modo discursivo argumentativo. La argumentación, en esencia, es un tipo de comunicación que tiene como principal intención el convencer. Por lo tanto, se va a valer principalmente de la función de la lengua apelativa, la cual, ciertamente, tiene como intención convencer, hacer que nuestro receptor haga algo o deje de hacer algo. Esto en esencia es la base de la argumentación. Obviamente, la argumentación tiene más ramificaciones, más allá de apelar. Justamente la apelación y la consecuente argumentación implica una serie de reflexiones, de análisis y de posturas, o mínimo una postura desarrollada. Entonces, en esencia, la argumentación es eso. Es cada vez que nosotros tenemos una postura a favor o en contra de algo o de alguien, y nosotros por medio, ciertamente, de la argumentación, vamos a ir desarrollando el por qué pensamos lo que pensamos. Todo esto con el fin no solamente de referir lo que pensamos y el por qué pensamos, sino también para intentar que nuestro receptor o nuestra receptora haga algo o deje de hacer algo. Es decir, si nuestro receptor o nuestra receptora piensa igual que nosotros, entonces la intención que va a tener un texto argumentativo va a ser que confirme, que ratifique su postura y que tenga elementos ciertamente para poder consolidar dicha postura. Y a la inversa, si una persona no comulga con nuestra forma de pensamiento, el texto o la comunicación argumentativa va a tener como intención que rectifique esa postura y que por medio de nuestra argumentación y la consecuente explicación del por qué pensamos lo que pensamos, cambie su postura y en consecuencia coincida con la nuestra y por lo tanto deje de hacer algo o comience a hacer algo a partir de la postura planteada. Ese es el contexto general. Dentro de los tipos de textos argumentativos, hay algunos que que son denominados o que se les denomina textos argumentativos periodísticos. Esta cualidad de periodístico se podría bifurcar, por decirlo así. Por un lado, tenemos el gremio periodístico, el que todos conocemos, incluso existe la asignatura, la carrera, la profesión del periodismo, y por el otro lado, usar la palabra periodismo en el sentido de periodicidad, es decir, que es continuo. Ver textos argumentativos continuamente. Entonces vamos a entender ciertamente esto de periódico o de continuidad. Entonces vamos a hablar de los textos argumentativos periodísticos, tanto desde la postura de esta disciplina, como desde esta cualidad de continuo, de cotidiano, de periodicidad, de que todo el tiempo, periódicamente los estamos constantemente viendo y por lo tanto analizando al grado de que ya son parte de nuestra cotidianidad, tanto desde una perspectiva comunicativa y, ¿por qué no?, también o como una cualidad inherente de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque no olvidemos, la argumentación también, al ser un canal de comunicación, pues también tiene este atributo de la cotidianidad en nuestro día a día. Pues bueno, sin más preámbulo, comencemos ciertamente analizando los textos argumentativos periodísticos.
El primero de ellos que quiero referirles es la columna, ¿correcto? Entonces, si nosotros normalmente en estas publicaciones periódicas, díganse los diarios, o también conocidos como periódicos, las revistas, u hoy en día otros canales de comunicación, díganse los blogs, los videoblogs, los canales de YouTube, los canales de información tanto televisiva como también ya en plataformas digitales, muchas veces va a existir esta forma de expresión denominada columna. Obviamente la columna surge en el gremio escritural, porque hasta está en el nombre, ¿no? O sea, incluso la forma de presentación es como si fuera una columna, tal cual. O sea, no vamos a hablar de columna desde una perspectiva de ingeniería, o no vamos a hablar desde una perspectiva de arquitectura, aunque obviamente la analogía hace referencia a eso, que la forma de publicación se parece ciertamente a una de estas columnas arquitectónicas en el gremio también de la ingeniería, pero no, es decir, aunque el origen esté en el mundo escritural y demás, la columna va un poco más allá. Hoy en día este concepto de columna se ha extendido y ya no importa si es de una forma escrita o si es de una forma hablada. Cualquiera de los dos medios de comunicación, escrita u oral, son válidos porque cumplen una función y porque tienen características tan peculiares, tan particulares, que la hacen ya parte de este concepto. ¿En qué consiste una columna? En esencia, una de las características fundamentales de la columna es que es esta comunicación, para ya no hablar ni de escrito sino es esta comunicación, es esta publicación, la cual siempre aparece firmada por la misma persona. Es decir, es un espacio que ya tiene determinada una persona, y entonces esta persona con cierta periodicidad, puede ser diario, puede ser una vez por semana, una vez cada quincena, una vez al mes, lo que sea, tiene ya un espacio dedicado en un espacio mayor, como lo puede ser un periódico, una revista, un noticiario o simple y llanamente un canal que pone muchos videos, tiene una gran cantidad de contenidos, válgase la redundancia, y dentro de toda esa gama de contenidos tiene ese lugar ya, por decirlo así, apartado para sí. Entonces, ese es el primer atributo de una columna, que sea esta cotidianidad y ese espacio que ya esté consolidado para esa persona. Esa es la primera característica de una columna. La segunda característica de una columna es que tiene un nombre fijo. Ese espacio ya apartado, por decirlo así, o ese espacio que ya está determinado para la misma persona y en el mismo periodo, e incluso si estamos hablando de publicaciones escritas, dígase periódicos, revistas, incluso es la misma página, el mismo número de página, etcétera, porque ya ese espacio ya está totalmente apartado, por denominarlo así, para esta persona. Este espacio ya tiene un nombre determinado y ese nombre puede cambiar, obviamente va a cambiar el tema de lo que está tratando, pero ese espacio ya tiene un nombre y ese nombre nunca va a cambiar. El nombre de la columna, el nombre de ese espacio siempre va a ser el mismo, ¿correcto? Como tercera característica de la columna es que obviamente al tener a la misma persona en todo momento, pues mantiene un estilo. O sea, el estilo, la forma en la que se expresa esta persona siempre va a ser el mismo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque eso justamente le va a dar como una propiedad, una exclusividad a ese espacio. Y entonces, en consecuencia, no olvidemos que estamos hablando de textos argumentativos. Toda persona que se siente identificada con la forma, con los temas que trata, y por el otro lado, por el estilo, la forma en la que trata dichos temas, pues obviamente va a generar adeptos. Y entonces, si ya generaste un estilo, ya lograste consolidar un estilo, pues lo más obvio y lo más esperado es que ese estilo permanezca e incluso se nutra e incluso, en consecuencia, se explote de mejor manera, ¿correcto? Otra característica, una cuarta característica de las columnas, sería obviamente que los temas tratados por esta persona columnista, pues sean obviamente temas que domine.
¿correcto? Entonces, hay columnas de todo tipo. Puede haber desde columnas de noticias de seguridad, noticias políticas o de temas políticos, temas deportivos, temas de espectáculos. No importa la temática. El chiste es que esta persona domine, por decirlo así, estos temas, y entonces esta continuidad de publicaciones, de este espacio ya apartado y destinado para esta persona, pues precisamente tenga esta cualidad de que sea un tema que domina la persona columnista. Como todo, hay diferentes tipos de columnas. Ya tenemos las características generales de la columna, ¿no? Es decir, que aparece siempre firmada por la misma persona, que tiene un nombre fijo, muchas veces ya tiene un lugar así destinado específico en la publicación, que es normalmente cuando son publicaciones de gran cantidad de contenidos, como les ponía los ejemplos, periódicos, revistas, noticiarios, e incluso, aunque sean noticiarios televisivos o noticiarios en línea y demás, siempre ya tienen un lugar destinado. Entonces, por lo tanto, ya tienen estas características, los temas, el estilo, etcétera. Ahora vamos a hablar de los tipos de columnas, dependiendo el tema, dependiendo el estilo, etcétera. Vamos a hablar de que existen algunos tipos de columnas. Por ejemplo, existe la columna solamente informativa. Es este espacio determinado por esta persona especialista en un tema en donde va a hablar de varios hechos de interés. Obviamente todo va a ser de interés, pero en este sentido va a hablar de hechos de interés. ¿Correcto? ¿En dónde está el atributo de argumentativo? En el primer hecho es la selección de temas. ¿De qué les voy a hablar en mi columna? Entonces voy a hablar de diversos temas de interés. Entonces, ¿en dónde está la argumentación? En este filtro que es esta persona. Esta persona, de todo el universo de informaciones que hay, escogió ciertas informaciones, ciertas noticias, ciertas notas, ciertos temas, ciertas situaciones y las publicó. Entonces ahí tenemos un elemento muy simple, pero es un elemento al fin y al cabo argumentativo, porque tomó una determinación, tomó una postura de cuáles son las noticias, cuáles son los sucesos que tengo que referirles. Obviamente, la forma en la que va a referir en su columna informativa, sí va a tener una postura, sí se va a notar esta función apelativa, porque sí va a juzgar, aunque sea de manera muy breve, con algunos adjetivos, con una determinación así tajante en pocas palabras, sí va a fijar una postura ante el tema, pero no lo va a hacer de manera tan desarrollada como ocurre con otro tipo de columnas o bien con otro tipo de textos argumentativos. Otro tipo de columna es la columna denominada comentario, la columna de comentario. Como lo indica su nombre, es aquella columna en la que la persona columnista, él o la columnista, hace un breve análisis, muy breve, comparado con otro tipo de textos que vamos a ver a continuación, es breve, es un breve análisis y hace una ligera explicación, obviamente fijando una postura. Para que sea argumentativo, tiene que fijar una postura. Entonces la postura puede ser a favor o en contra, pero va a ser, como lo dice el nombre del tipo de columna, va a ser un comentario. Va a comentar sobre un suceso, sobre un personaje, sobre algo. Va a ser un ligero análisis o un breve análisis, un análisis muy elemental, y va a estar explicando algunas situaciones. Obviamente, en esta explicación no va a ser de manera objetiva, como lo veíamos en otros videos cuando hablábamos del texto expositivo. No simplemente va a exponer el tema, sino inmerso en su explicación, en su exposición, va a decirnos de manera clara su postura. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, qué es lo mejor, o si eso es lo mejor o no lo es. Entonces, por eso tiene este elemento de que está comentando, por eso tiene este nombre o este atributo de comentario. Te voy a hablar de un suceso, te voy a hablar de una persona, pero inmersos en esta explicación y en este breve análisis, inmerso en mi análisis, te voy a estar diciendo qué pienso, si es bueno o si es malo. Justamente esta columna de comentario es muy parecida al otro tipo de columna, a la otra forma de hacer columnas, que es la columna crítica. ¿Correcto? En la columna crítica también se van a hacer análisis, comentarios, pero a su vez se va a hacer una reflexión y se va a referir y se va ¿cómo se va a decir? Se va a evidenciar la postura. En el caso del comentario es,
te voy analizando, te voy explicando y voy fijando, por decirlo así, una postura de si es bueno o es malo, pero sin profundizar, porque es un simple comentario. Es decir, no profundizas, o sea, porque el tipo de columna no te permite, o sea, tienes el espacio tan reducido que entre el análisis y la explicación no hay tanto espacio para profundizar el por qué se está diciendo si es bueno o si es malo. Simplemente se dice, para mí es bueno, y debido al espacio que normalmente tienen las columnas, no se puede profundizar. Todo lo contrario con las columnas críticas. Las columnas críticas dejan un poco de lado la explicación para cederle ese espacio a la argumentación. Y entonces, sí, hay un tema de interés, lo analizan y dentro de su análisis, en vez de dedicárselo a explicar, como ocurre en la columna de comentario, insisto, ese espacio se lo dedican a fijar una postura y explicar el por qué se piensa lo que se piensa, ¿correcto? Normalmente las columnas críticas son más extensas, le dedican más espacio, normalmente pensando en periódicos y revistas, le dedican más espacio, literalmente más espacio físico que a las columnas de comentario, ¿correcto? Y mucho más espacio que a las columnas de informativas. Las columnas informativas son muy breves porque simplemente son como estos pequeños flachazos de información, sí, con un comentario ciertamente que fija una postura, con que la postura se evidencia con la selección de temas, pero comparado con una columna crítica, pues es totalmente, la diferencia se marca de manera tajante. Entonces, esta columna crítica, como lo dice su nombre, es crítica, es decir, fija una postura, analiza y dentro de su análisis explica el por qué piensa lo que piensa, ¿correcto? Entonces, ya tenemos el primer tipo de texto argumentativo periodístico, la columna. Ya sabemos que es una columna de manera general y ya vimos que existen diferentes tipos de columna. Vamos al segundo tipo de texto argumentativo periodístico, que es la editorial. Toda publicación mayor, insisto, no importa si es escritural o si ya es audiovisual, dígase, insisto, periódico o revista en el mundo escritural o blog en el mundo escritural, pero tampoco importa si es un noticiario televisivo o si ya es un canal de YouTube o es un noticiario ya virtual, porque ya usa otras plataformas, ya no usa la plataforma conocida principalmente por las personas de generaciones pasadas, que toda la información y demás pues la veíamos en periódicos, revistas y televisión. Ahora existe una amplia gama, ¿no? Los videoblogs, incluso hasta puede existir otras plataformas donde se brinde esta información audiovisual. Puede ser solamente sonido, como los podcasts, o puede ser literalmente audiovisual, un canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Páginas de internet que se valgan de videos, entre otros. Entonces, cuando hay una empresa detrás de estas publicaciones, por eso voy a enfocarme para aterrizarlo y que sea muy claro lo que quiero poner, voy a agarrar los ejemplos más consolidados porque tienen más tiempo. No significa que sean los mejores ni nada por el estilo, sino porque están más consolidados porque tienen más años, tienen más historia. Entonces vamos a hablar de los periódicos, las revistas y las radiodifusoras. Vamos a hablar incluso hasta del radio, ¿no? O las televisoras, ¿no? Vamos a hablar de estas grandes empresas que muchas veces están detrás de estos medios de comunicación. Vamos a hablar de eso. No importa si es periódico y revista, hablando del mundo escritural, y hablando de radiodifusoras o televisoras, hablando del mundo auditivo exclusivamente, como las radiodifusoras, o bien audiovisuales, como ocurre en las televisiones. Hay una empresa que tiene una postura, que tiene una filosofía, que tiene una ideología. Lo que se le conoce en el mundo del periodismo como la línea. O sea, estas grandes empresas tienen una línea. Es decir, una postura frente a ciertas circunstancias, tienen una tendencia política, económica, ideología. Dejemos el concepto ideología nada más así. Tienen una ideología, tienen unas ideas que son las que defienden y las que quieren exponer en todo momento, o son las que están detrás de la empresa. Entonces, toda persona que trabaja en esa empresa, de manera ideal, por decirlo así, o de manera muy general, coinciden con esta ideología, por lo tanto aceptaron trabajar en esa empresa. Entonces, esa ideología que maneja la empresa y que es la línea
el leitmotiv, muchas veces ideológicamente hablando, de las publicaciones, eso es lo que va a caracterizar a las editoriales, hablando como término textual. Una editorial en este ámbito de tipo de texto argumentativo periodístico es eso, es una comunicación, ya sea oral o escrita, que representa la opinión de la empresa, ¿correcto? De la publicación, por decirlo así, de la empresa. Si es un periódico, hay alguien que va a escribir el texto y ese texto va a coincidir o se va a caracterizar por fijar una postura frente a un suceso. El suceso que más importancia tenga en el día o en la semana o en el mes, la empresa va a tener una postura y entonces esa postura empresarial, corporativa, la van a reflejar en un texto o la van a reflejar en una comunicación. Y a ese tipo de comunicación se le conoce como editorial. Precisamente porque este acto de comunicación representa los valores, la perspectiva, la postura de la empresa, normalmente las editoriales no van firmadas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es la postura de toda la empresa. Obviamente alguien escribió o muchas veces alguien le da voz a esa editorial, pero lo que se dice no es personal, es corporativo, es empresarial, por decirlo así. Si muchas veces alguien firma una editorial, normalmente es la persona encargada de el sello o es encargada de lo que se le conoce como jefe o jefa editorial. Es decir, la persona que, como ustedes bien saben, cuando estamos hablando de grandes publicaciones, dígase periódicos, revistas, noticiarios, etcétera, estamos hablando de una empresa que tiene diversidad, hay un jefe o una jefa editorial que decide, hay un editor, hay una editora que decide qué notas poner y qué notas no, en dónde poner cierta nota, si un texto pasa o no pasa, es decir, si se publica o no se publica. Entonces, existe un responsable, existe una persona responsable de todo acto comunicativo en una publicación, como les digo, de estas grandes publicaciones, ¿no? Periódicos, revistas, radio, televisión. Insisto, tal vez hasta existe una empresa que ya no use los medios tradicionales, sino ahora use los medios digitales, pero si es una corporación, tiene que haber un jefe o una jefa de edición, un editor o una editora que elija qué se publica, qué no se publica, en qué lugar se publica y en qué lugar no se publica, el orden, ¿no? En la página, vamos a hablar de textos publicados, en la página 1 o en la página 2, o si lo vamos a poner en la lista, ¿cómo lo vamos a publicar de orden alfabético, de alguna jerarquía? ¿Cuál es la noticia más importante y que quiero que todo el mundo lea? ¿O lo voy a acomodar? Esas decisiones las tiene que tomar un editor o una editora. Entonces, cuando se publica una editorial, precisamente esa persona o la persona que escoja la empresa o la corporación va a publicar precisamente la postura no de esa persona, sino, insisto, de toda la corporación. Entonces, por eso una característica del editorial es que no es personal, no es individual, no es la postura fijada de una sola persona, sino la postura fijada de toda una empresa. ¿Correcto? Esa es la enorme diferencia. Por eso tiene un nombre que lo distingue. Así como en la columna, ahí sí es totalmente personal. Yo, la persona que firma la columna, es la responsable de lo que dice. Mientras que en una editorial, los responsables o la entidad responsable de lo que se publica es la empresa, es la corporación. No solamente la persona, si es el jefe o la jefa editorial, no es la persona que lo firma. Por eso, como les comentaba, la mayoría de las veces las editoriales no van firmadas. Simple y llanamente están publicadas, fijan la postura de la empresa y es como de, esto es lo que piensa la empresa al respecto. Esta es la postura de la empresa frente al tema que estoy tratando. Punto. Por eso no tiene nombre. Y si llega a tener un nombre, todos sabemos que ese nombre es o el dueño o la dueña de la empresa, o bien el jefe o la jefa editorial. Es decir, una persona que sabemos que coincide con esa postura al grado de que trabaja en esa empresa. ¿Correcto? Entonces ahí vemos las grandes diferencias entre la columna y la editorial. Desde una perspectiva comunicativa coinciden.
fijan una postura y la defienden. La única diferencia, por decirlo así, es que la columna es desde una perspectiva personal, mientras que el editorial es desde una perspectiva corporativa, desde una perspectiva empresarial. Vámonos al tercer tipo de texto argumentativo periodístico, que es el reportaje. Nosotros muchas veces cuando escuchamos la palabra reportaje lo relacionamos con un texto referencial, es decir, un texto expositivo porque pensamos que es una noticia. ¿Pero qué creen? No es así. Un reportaje, a pesar de que sí nos da información como ocurre con una noticia, en el trasfondo, un buen reportaje fija una postura. Porque te voy a dar una información, pero esta información entre líneas, que a veces ni entre líneas es muy claro y muy evidente, quiere denunciar algo. En consecuencia, quiere que fijes una postura. No olvidemos la función apelativa. La función apelativa es que el receptor o la receptora haga algo o deje de hacer algo. Entonces, si yo hago un reportaje sobre la contaminación, y hablo, y sí puedo tener elementos expositivos, porque los reportajes son muy largos, son muy extensos, en comparación con una simple nota informativa. ¿Correcto? Entonces el reportaje sí puede tener elementos descriptivos, narrativos, expositivos, pero el trasfondo de un buen reportaje, el trasfondo, muchas veces podemos quitarle el nombre de reportaje y llamarle documental. Entonces, el trasfondo de un buen reportaje, el trasfondo de un buen documental es, de una u otra manera, denunciar algo. Por lo tanto, es invitarnos a que hagamos algo, a que fijemos una postura y en consecuencia hagamos algo, o viceversa, que fijemos una postura y dejemos de hacer algo. Entonces, en un grado no tan grande como ocurre con otros tipos de textos argumentativos, los reportajes o los documentales, aunque ahorita le vamos a llamar reportajes porque los reportajes son los que son periódicos, ¿correcto? Tienen esta cualidad de ser periódicos, publicarse una vez a la semana. O sea, todas las grandes publicaciones, todas las grandes empresas que publican este tipo de textos, siempre publican un reportaje una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, o si son grandes reportajes, pues mínimo una vez cada 6 meses, es decir, semestralmente o anualmente publican un gran reportaje, ¿correcto? O incluso hay libros que son productos de reportajes. Entonces, los documentales son como que más profundo, todavía es un nivel un poco más alto que un reportaje. Un reportaje sí es una investigación, sí implica tiempo, pero como tienen muy clara la idea de que el reportaje tiene poco tiempo en comparación con un documental que puede ser una investigación de años y años, porque no hay una presión, relativamente hablando, el reportaje sí tiene una presión, sí se tiene que publicar con una periodicidad más específica en comparación con un documental. Pero en el trasfondo, un reportaje y un documental tienen el mismo espíritu, que es hacernos ver algo y que nosotros fijemos una postura a favor o en contra de eso que se está hablando y en consecuencia hagamos algo al respecto o dejemos de hacer algo al respecto. Por eso yo les decía que la característica del reportaje, para no tocar el tema del documental, es precisamente denunciar hechos, ¿correcto? Pueden ser, pero quitémonos también este aspecto negativo de la denuncia. No todo lo que se denuncia es algo malo. O sea, obviamente tenemos el concepto de denunciar como algo, como un ilícito y demás, porque tenemos en la mente la denuncia desde una perspectiva legal, ¿correcto? Pero no, o sea, denunciar significa hacer saber, ¿correcto? Entonces yo puedo hacerle saber al mundo que una persona está haciendo el bien, o que hay una nueva, no sé, un nuevo medicamento, hay una nueva teoría, hay un nuevo estudio que le va a beneficiar a un sector. Entonces, lo estoy denunciando. Entonces, quitémonos en el aspecto comunicativo, quitémonos ese prejuicio de que el verbo denunciar es solamente para causas negativas. Obviamente, en el ámbito legal, pues sí, las denuncias siempre son de índole negativa. Es alguien cometió un ilícito y uno procede a ir a las instancias correspondientes para denunciarlo. Pero seguramente ustedes lo analizan, ustedes han escuchado, en algún momento han escuchado la palabra denunciar desde una perspectiva positiva. Por ejemplo, en los concursos, de si tú conoces a alguien que cumple estas características, denúncialo. Entonces, pero no desde una perspectiva negativa, sino porque si conoces a una persona con ciertos, por ejemplo, estos concursos de talentos o algo por el estilo, y entonces sale la convocatoria
Y entonces te dicen, si tú conoces a una persona que cumpla con estos requisitos, denúncialo e invítalo a participar. Entonces, como ven, el verbo denunciar no siempre tiene esta cualidad de negativa, de ilegal, de un ilícito ni nada por el estilo. Entonces, piensen que los reportajes tienen este carácter de denuncia, ¿correcto? Que pueden ser cosas negativas, contaminación, delitos, delitos tales como la corrupción, la explotación de, no sé, de materias primas, de recursos naturales, de recursos humanos, etcétera, 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 etcétera. Pero también un reportaje puede hablar de descubrimientos, de una persona que está haciendo estudios para sanar alguna enfermedad o para aportar una nueva perspectiva sobre alguna disciplina, y a su vez se le está denunciando. Entonces, los reportajes tienen esa cualidad, ¿correcto? Producto sí de una investigación, sí el reportaje en muchos momentos informa, entonces como que podríamos decir que aunque su gran intención comunicativa es argumentar, no deja de valerse de otros recursos tales como la exposición, la descripción, la narración. Pero no lo olvidemos, todo acto comunicativo tiene una intención mayor, una intención superior. Y en el caso del reportaje, la intención mayor y la intención superior que tiene es la de apelar, ¿correcto? Para que nosotros, cuando atestiguemos ese reportaje, hagamos algo o dejemos de hacer algo que contribuya al malestar que se está denunciando, o viceversa. Hagamos algo para potencializar eso que se está denunciando, o bien hacer algo para bajar lo que se está denunciando. Entonces, como ven, ahí está la función apelativa característica. Entonces, por lo tanto, podríamos sintetizar en relación con el reportaje que sí, un reportaje informa, interpreta los hechos. O sea, al interpretar los hechos, ahí comienza a entrar la función argumentativa, la función apelativa, y obviamente fija una postura. O sea, esta intención es a partir de una postura. O sea, todo reportaje no solamente es un trabajo de investigación, sino en el momento en el que se expone la investigación, se está fijando una postura. Y ahí es donde entra la función apelativa y en consecuencia se le brinda el atributo de argumentativo. Otro tipo de texto argumentativo periodístico o de que tiene cierta periodicidad o que es muy cotidiano son obviamente los mensajes publicitarios o bien los mensajes propagandísticos. Los mensajes publicitarios o los mensajes propagandísticos, como lo dice en su nombre, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la intención máxima de todo mensaje publicitario o mensaje propagandístico? Persuadir. En el caso de los mensajes publicitarios, pues es vender, que adquiramos nosotros, que vayamos a adquirir el producto. Y entonces se valen de muchos recursos. ¿Cuál es el recurso más básico? Pues el de persuadir. Ya tal vez en otros videos, cuando ya hablemos ya enfocadamente de mensajes publicitarios ya como nuestro objeto de estudio, pues tal vez profundicemos sobre cuáles son las estrategias que muchas veces usan los encargados de la mercadotecnia y de la publicidad, cuáles son los recursos que usan, ¿no? Entonces no voy a profundizar ahorita en ello, pero bueno, todos en algún momento hemos sido testigos de estos mensajes publicitarios, donde se nos quiere vender algo, ¿correcto? Insisto, hasta hay canales de televisión, hay canales de YouTube, hay plataformas que solo se dedican a vender, ¿correcto? O muchas veces estamos viendo un video y de repente se nos aparece un comercial. Los comerciales, como los conocemos muchas veces también, son mensajes publicitarios, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nos quieren vender algo, nos quieren persuadir a que nosotros adquiramos el producto que se nos está ofreciendo. Pero no solamente se ofrecen productos, no solamente se ofrecen servicios. También muchas veces, aunque se escuche feo lo que voy a decir, se nos ofrecen personas. Y entonces a este tipo de textos o este tipo de mensajes o este tipo de actos de comunicación o de comunicaciones no se les conoce como mensajes publicitarios, sino propagandísticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Muy fácil, la publicidad tiene un fin comercial, ¿correcto? De vendernos algo. Mientras que lo propagandístico es, como lo dice su nombre, propagar. Que se vaya generando esta bola de nieve de la información. Y normalmente esta información es ideológica, ¿correcto? Entonces las propagandas normalmente son ideológicas. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de mensajes propagandísticos?
Los políticos, cuando entramos en un momento de, ¿cómo podríamos decirlo? De elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, de elecciones populares, llaman al voto y demás. Entonces, estas personas que son candidatas al puesto en cuestión se valen del mensaje propagandístico, comienzan a propagar sus ideas, sus propuestas. Entonces, aunque en el trasfondo podríamos hacer una analogía con la venta, o sea, se está vendiendo a esta persona para que le compre sus ideas, pero como no es desde una perspectiva comercial, ni económica, sino política e ideológica, no le llamaríamos publicidad, o mensaje publicitario, sino le llamaríamos mensaje propagandístico, ¿correcto? Entonces, el trasfondo es el mismo. Yo te doy una idea que quiero que tú hagas tuya y en consecuencia te persuado a que sigas esto que te acabo de vender, ¿correcto? Esto que te acabo de proponer. Si es desde una perspectiva económica, comercial, le vamos a llamar mensaje publicitario. Si es desde una perspectiva política, ideológica, le vamos a llamar mensaje propagandístico, ¿correcto? Ambos tienen la misma intención, persuadir para obtener algo. La adquisición del producto que se está vendiendo y en consecuencia que se generen unas ganancias para la empresa es en el ámbito de la publicidad y en el ámbito de lo propagandístico pues es persuadirte a que coincidas con mi ideología y en consecuencia lo propagues con tus conocidos y demás y en consecuencia al final, hablando en el mundo de la política, votes por esa opción y lo que implica votar por esa opción, ¿no? Que esa persona logre el puesto de elección popular y en consecuencia, supuestamente, ejerza esa ideología en la política y lo que implica la decisión política en la cotidianidad, ¿correcto? Y por último voy a mencionar otros dos tipos de textos argumentativos periodísticos que son cotidianos, están en nuestra cotidianidad y demás, pero no voy a profundizar en ellos porque le vamos a dedicar videos específicos. Uno ya se lo dedicamos, ya lo tenemos, y otro en próximas semanas se hará un video correspondiente. ¿A qué textos argumentativos periodísticos me refiero? Por un lado tenemos la reseña crítica. Entonces, es muy similar a la columna crítica, solamente que la diferencia es esa. La columna ya es un lugar apartado, es un lugar que ya tiene esa persona destinada. La reseña crítica es exactamente lo mismo, solamente que cuando se publica no está en un lugar ya destinado para esa persona. Es la diferencia, ¿no? La columna crítica y la reseña crítica muchas veces tienen el 90% de coincidencia. La única diferencia es, no lo olvidemos, que la columna ya es un lugar determinado, apartado de una persona, ¿correcto? Mientras que la reseña pueden publicarse en cualquier espacio, en cualquier lugar que le otorguen a esa persona. Entonces, la reseña crítica, les hago la cordial invitación a acercarse en este canal. Ya se hizo un video al respecto sobre cómo hacer reseñas críticas y en consecuencia en la introducción se explica qué es una reseña crítica, cuáles son sus características y ya, posteriormente se explica ciertas estrategias para escribir una reseña crítica. Entonces, por eso no voy a profundizar en este video qué es ni cómo se hace una reseña crítica. Y por último, les menciono el último tipo de texto argumentativo periodístico, que es el ensayo, ¿correcto? ¿Qué es el ensayo? Justamente, ¿no? Es un tipo de texto argumentativo que tiene ciertas particularidades que son muy específicas. ¿Correcto? Porque de manera general podríamos decir que existen dos tipos de ensayo. El ensayo de tipo académico o escolar, y le pongo las comillas porque así se le denomina, y por el otro lado tenemos el denominado ensayo literario, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden inferir, tanto el ensayo académico o el ensayo escolar como el ensayo literario es muy extenso, es muy extensa su explicación. Entonces, por lo tanto, considero que lo más propicio es dedicarle un video tanto al ensayo escolar o al ensayo académico, decir qué es, en qué consiste, cuáles son sus elementos, e incluso si alguien está interesado en escribir un texto, en este caso ensayístico, académico o escolar, pues incluso hasta se puede hacer otro video, ciertos tips. ¿Cuál es la estructura? O sea, obviamente tiene una estructura obvia, que es el esquema lógico, etcétera. Todos estos siguen el esquema lógico, tanto la columna, la editorial, el reportaje, el mensaje publicitario, todos siguen de manera obvia este esquema lógico, ¿no? De la introducción, desarrollo y conclusión.
el ensayo de igual manera, solamente que la diferencia es el estilo, qué puntos, etcétera. Entonces por eso le vamos a dedicar unos videos al ensayo, en qué consiste y cómo redactar uno si es que se tiene, o en consecuencia cómo analizarlo, porque no siempre se tiene que escribir, sino muchas veces lo tienes que leer y tenemos que tener esa toma de conciencia de qué es y cómo acercarnos al ensayo, ya sea desde una perspectiva de siendo lectores, desde una perspectiva pasiva o bien una perspectiva activa, nosotros redactar un ensayo. Entonces por eso no voy a profundizar en este video sobre qué es un ensayo, cuáles son sus características, cuáles son sus elementos, sino le vamos a dedicar en un futuro un video específico. Así como se hizo con la reseña crítica, que insisto, les extiendo nuevamente la invitación a que se acerquen. Si ustedes están interesados en querer saber qué es una reseña, cuáles son sus características e incluso cómo escribir, o bien, eso se puede tomar como cómo analizar una reseña crítica, pues les hago, insisto, la cordial invitación a que se acerquen a ese video que está en este mismo canal. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pues como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que lo recomienden, incluso si les parece propio, pues que compartan este video en sus redes sociales. También les hago la cordial invitación a que me comenten qué les pareció este video, qué otras características, qué ejemplos tienen ustedes de columnas, de editoriales, de reportajes, de mensajes publicitarios o de mensajes propagandísticos. Incluso se puede tocar el tema también de la reseña crítica o del ensayo. Pues bueno, o bien también me pueden sugerir temas, ¿no? Sugerir temas, perspectivas, observaciones a hacerme, etcétera, ¿no? A su vez, les hago la cordial invitación a seguirme en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos hacer o podemos hacer uso de ellos, o de estas redes, mejor dicho, como un canal de comunicación en donde ustedes me digan sus observaciones, sus sugerencias, sus posturas, etcétera. Todo aquello que abone a este canal intitulado Yo Leo. Pues bien, ahora sí, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que darle las gracias por su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.